Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. El fundamento del odio. Tyler Brooks siempre había sabido que era diferente de la multitud nacida en cuna de oro de la que provenía su esposa, Amanda. Mientras ella creció en la extensa finca de los Grayson con sirvientes y fondos fiduciarios, Tyler se había abierto camino a zarpazos desde un parque de casas rodantes en Ohio. Su madre, una obrera de fábrica, había muerto cuando él tenía 16 años, dejándolo a su suerte. Se pagó la universidad con trabajos de construcción y el servicio militar, ganando cada dólar con sudor y determinación. Esa tenacidad había llamado la atención de Amanda hacía 8 años en una gala benéfica, donde Tyler trabajaba en seguridad. Ella tenía 24 años entonces, recién salida de la universidad y rebelándose contra las expectativas de su padre. Tyler, de 26 y endurecido por la vida, representaba todo lo que le faltaba a su mundo protegido: peligro, autenticidad, masculinidad en bruto. Robert Grayson, el padre de Amanda y heredero de una fortuna naviera, lo había desaprobado desde el primer día. «Te estás casando con alguien inferior a ti», le había dicho Robert a Amanda antes de su boda. Tyler lo había escuchado a través de la puerta del estudio de Robert. «Ese chico no tiene nada que ofrecer excepto músculos y actitud». Pero Amanda había sido desafiante entonces, afirmando que amaba la fuerza y la independencia de Tyler. Se casaron a pesar de las amenazas de Robert de desheredarla, aunque finalmente cedió cuando nació su hijo, Dylan. El viejo estaba obsesionado con el legado y el linaje. Tener un nieto suavizó su postura hacia Tyler, aunque apenas. Tyler había pasado 7 años construyendo su empresa de construcción desde la nada, aceptando los trabajos más peligrosos, trabajando jornadas de 18 horas. Su empresa, Brooks Construction, ahora empleaba a 40 hombres y tenía contratos por valor de millones. Se había probado a sí mismo en el mundo de Robert, pero nunca había sido suficiente. El viejo todavía lo miraba como si fuera suciedad en su zapato. El matrimonio había sido apasionado al principio. Amanda se sentía atraída por la intensidad de Tyler, su negativa a someterse ante nadie. En la cama, anhelaba su dominio, su capacidad para hacerla sentir pequeña y vulnerable de maneras que su educación privilegiada nunca le había permitido. Pero a medida que pasaron los años y el negocio de Tyler consumía más de su tiempo, comenzaron a aparecer grietas. Amanda empezó a asistir a más eventos sociales sola, reconectando con viejos amigos de su círculo de élite. Se quejaba de las largas horas de Tyler, sus manos callosas, su preferencia por la cerveza en lugar del vino. La mujer que una vez encontró excitante su rudeza ahora parecía avergonzarse de ella en cenas y funciones benéficas. Tyler se dio cuenta pero no dijo nada. Había aprendido pronto que las palabras no valían nada, las acciones importaban. Continuó construyendo su imperio, creyendo que el éxito eventualmente le ganaría el respeto de Robert y aseguraría el futuro de su familia. Amaba a Dylan con fiereza y pensaba que las quejas de Amanda eran solo una frustración temporal. Se equivocaba en muchas cosas, pero nunca en la importancia de la lealtad. En el mundo de Tyler, la traición era el pecado capital, castigable con la destrucción total. Su padre había abandonado a su madre cuando Tyler tenía 10 años, dejándolos en la pobreza. Tyler había jurado que nunca perdonaría tal debilidad, tal cobardía. Ese código moral resultaría crucial en la tormenta que se avecinaba. Capítulo 2. Grietas en los cimientos. La primera señal real de problemas llegó 6 meses antes del anuncio de la herencia. Tyler había regresado a casa temprano de una obra, con la ropa cubierta de polvo de cemento, cuando escuchó a Amanda al teléfono en su estudio. Su voz tenía un tono que él nunca había oído antes: íntimo, conspirador. «No puedo seguir fingiendo mucho más tiempo», estaba diciendo. «Tyler no sospecha nada, pero Dylan está empezando a hacer preguntas sobre por qué estoy fuera tanto tiempo». Tyler se había quedado helado fuera de la puerta, con la mano en el pomo. A través de la rendija, pudo ver a Amanda pasándose una mano por su cabello rubio en un gesto que reconoció como excitación nerviosa. «No, está demasiado centrado en su negocio para notar cualquier otra cosa», continuó ella. «Además, incluso si se enterara, ¿qué podría hacer? Padre controla todo lo que importa en esta ciudad». La conversación duró otros 10 minutos, llena de promesas susurradas y planes para reuniones secretas. Tyler se retiró a su taller en el garaje, con la mente a toda velocidad. La Amanda con la que se había casado no habría sido capaz de tal engaño, pero la gente cambiaba. El dinero y la comodidad tenían una forma de corromper incluso al carácter más fuerte. Esa noche, la puso a prueba, haciéndole preguntas casuales sobre su día, sus planes para el fin de semana.
Ella mintió con fluidez, mencionando clubes de lectura y comités de caridad. Tyler sonrió y asintió, archivando cada falsedad para referencia futura. Durante las siguientes semanas, Tyler comenzó a documentar las mentiras de Amanda con precisión metódica. Instaló software de seguimiento en su teléfono, pequeñas cámaras en su coche y comenzó a seguirla ocasionalmente. Lo que descubrió hizo que la sangre se le helara de rabia. Amanda estaba teniendo una aventura con David Ensley, el abogado personal de Robert y amigo de la familia desde hacía mucho tiempo. Ensley estaba casado y tenía 2 hijas adolescentes, un pilar de la comunidad que daba discursos sobre valores familiares en el club de campo. La hipocresía era asombrosa. Pero lo que realmente enfureció a Tyler fue el lugar de sus encuentros. Estaban usando el dormitorio de Dylan en la vieja cabaña familiar de los Grayson para sus encuentros, profanando el espacio donde el hijo de Tyler había jugado y dormido durante las visitas familiares. La idea de su esposa y su amante revolcándose en la cama de su hijo como animales llenó a Tyler de una furia asesina que requirió todo su autocontrol para contener. Pero Tyler era un hombre paciente cuando necesitaba serlo. Había aprendido en el ejército que la emoción era el enemigo de la acción eficaz. En lugar de confrontarlos de inmediato, comenzó a reunir pruebas, planeando su respuesta con el mismo enfoque metódico que usaba para sus proyectos de construcción más complejos. Descubrió que la aventura llevaba 2 años, comenzando poco después de que a la esposa de Ensley le diagnosticaran Alzheimer de inicio temprano. Amanda y David se habían unido por la carga de cuidar a personas rotas, como Tyler escuchó en una conversación grabada. Hablaban de Tyler y la esposa de David como obstáculos para su felicidad, inconvenientes que debían ser manejados hasta que pudieran estar juntos abiertamente. La profundidad de su insensibilidad era sobrecogedora. Amanda se quejaba del comportamiento tosco y el vergonzoso origen de Tyler, mientras que David le aseguraba que una vez que la condición de su esposa empeorara lo suficiente como para requerir cuidados a tiempo completo, podrían comenzar a planificar su futuro juntos. Hablaban de Dylan como una complicación, discutiendo cómo minimizar la influencia de Tyler sobre su propio hijo. Tyler comenzó a dormir separado de Amanda, alegando estrés laboral y mañanas tempranas. Ella pareció aliviada en lugar de preocupada, lo que le dijo todo lo que necesitaba saber sobre el estado de su matrimonio. Pero continuó desempeñando el papel del marido ajeno a todo, incluso mientras planeaba su destrucción con creciente detalle. La munición que estaba reuniendo sería devastadora cuando se desplegara correctamente. Pero Tyler quería más que un simple divorcio y una batalla por la custodia. Quería la victoria total, la destrucción completa de todos los que lo habían traicionado. Para eso, necesitaría ser paciente un poco más. Capítulo 3. El momento de la verdad. El día del anuncio de la herencia de Robert Grayson llegó con una lluvia de octubre que golpeaba las ventanas de la finca familiar. Tyler había sido convocado junto con Amanda y Dylan para lo que Robert había llamado crípticamente asuntos familiares importantes. La salud del viejo había estado decayendo rápidamente durante el último año, y Tyler sospechaba que esto se trataba de la planificación del final de la vida. El salón principal de la finca era formal e intimidante, lleno de muebles de caoba oscura y pinturas al óleo de Grassens muertos hacía mucho tiempo. Robert estaba sentado detrás de su enorme escritorio como un juez, con David Ensley a su lado sosteniendo un portafolio de cuero. La visión del amante de su esposa desempeñando el papel de asesor familiar de confianza hizo que Tyler apretara la mandíbula, pero mantuvo su expresión neutral. Amanda se sentó con Dylan en el sofá antiguo, su mano descansando posesivamente sobre el hombro de su hijo. Llevaba un vestido negro que Tyler reconoció como nuevo y caro, probablemente comprado con dinero destinado al fondo universitario de Dylan. La idea de que ella usara el futuro de su hijo para impresionar a su amante añadió otra capa a la creciente rabia de Tyler. Tyler, comenzó Robert, su voz con el tono habitual de desdén apenas disimulado. Te he pedido que vengas porque estas decisiones afectan a tu hijo, aunque no te conciernen directamente a ti. Tyler asintió, sin decir nada. Aprendió que Robert interpretaba el silencio como debilidad, lo cual se adaptaba perfectamente a la estrategia actual de Tyler. Robert hizo un gesto a David, quien abrió el portafolio con eficiencia practicada. Estoy distribuyendo mis activos entre los miembros de la familia, continuó Robert. Amanda recibirá el 40% de los intereses comerciales y la finca principal. Mi sobrino, Charles, obtiene el 30% y las propiedades vacacionales en Aspen y Nantucket. Dylan recibirá el 20% en un fideicomiso, administrado por David hasta que cumpla 25 años. Tyler sintió que algo frío se asentaba en su estómago. ¿Y el 10% restante? La sonrisa de Robert fue cruel.
Ese va para David, por sus años de fiel servicio a esta familia. Ha sido más como un hijo para mí que... Los ojos del viejo se fijaron en Tyler con un desprecio inconfundible. Más que alguien que se casó con un miembro de la familia por beneficio económico. El insulto quedó suspendido en el aire como humo. Tyler observó atentamente el rostro de Amanda, buscando cualquier señal de sorpresa u objeción. En cambio, solo vio un leve asentimiento, como si hubiera esperado este resultado. La revelación lo golpeó como un golpe físico, ella lo sabía de antemano. Probablemente había ayudado a planearlo. Además, continuó Robert, su voz ganando fuerza mientras asestaba lo que claramente consideraba un golpe mortal. Tyler no recibirá nada. Como siempre he dicho, él no es realmente de la familia. Es un forastero que casualmente se casó con mi hija. Dylan, que había estado inquieto en silencio junto a su madre, de repente se puso de pie. El niño de 9 años sacó de su mochila una carpeta manila que parecía oficial e importante. Tyler observó con asombro cómo su hijo caminaba directamente hacia el escritorio de Robert. La abuela me dijo que te diera esto si alguna vez volvías a excluir a papá, anunció Dylan con la simple claridad que solo los niños poseen. El rostro de Robert pasó de la satisfacción engreída a la confusión mientras tomaba la carpeta. ¿De qué estás hablando, muchacho? Tu abuela lleva muerta 3 años. Me la dio antes de enfermarse, explicó Dylan. Dijo que era importante y que debía guardarla a buen recaudo hasta que la necesitara. Dijo que algún día intentarías hacerle daño a papá porque nunca entendiste lo que hacía fuerte a la gente. Tyler observó cómo el rostro de su suegro se transformaba mientras abría la carpeta y comenzaba a leer. Su habitual tez rubicunda se tornó gris ceniza, y sus manos comenzaron a temblar. David se acercó para leer por encima de su hombro, y Tyler vio cómo la expresión de confianza del abogado se desmoronaba en algo cercano al terror. ¿De dónde sacaste esto?, susurró Robert, su voz apenas audible. Dylan se encogió de hombros con la indiferencia de un niño de 9 años. De la caja fuerte secreta de la abuela en su cuarto de costura. Me enseñó a abrirla y me dijo que esto era para papá si alguna vez intentabas ser malo con él. Amanda se inclinó hacia adelante, su rostro mostrando la primera señal de genuina preocupación que Tyler había visto en ella en meses. Papi, ¿qué es? Pero Robert no pudo responder. Miraba los documentos de la carpeta como si fueran una sentencia de muerte. David se había puesto completamente pálido y se estaba alejando del escritorio como si hubiera visto un fantasma. Tyler permaneció sentado, observando el drama desarrollarse con creciente fascinación. Eleanor Grayson había muerto de cáncer cuando Dylan tenía 6 años, pero había estado lúcida y aguda hasta el final. Tyler siempre había sospechado que ella veía a través de los negocios de su marido con más claridad de lo que nadie se daba cuenta. Bueno, dijo Tyler finalmente, su voz cortando el silencio atónito. ¿Vas a compartir lo que mi hijo acaba de entregar, o necesito que mis propios abogados lo examinen? La amenaza era sutil pero inconfundible. Robert miró a Tyler con nuevos ojos, como si lo viera claramente por primera vez. Lo que sea que hubiera en esa carpeta había cambiado por completo el equilibrio de poder en la habitación. Tyler sonrió lentamente, mostrando los dientes por primera vez desde que entró en el círculo familiar de los Grayson. Tenía todas las cartas. Capítulo 4. Revelaciones y recalculaciones. El silencio en el salón se prolongó hasta que Robert finalmente habló, con la voz hueca y derrotada. Eleanor lo sabía, susurró. Ella lo sabía todo. Tyler se levantó de su silla y se acercó al escritorio con deliberada lentitud. De cerca, pudo ver el sudor perlado en la frente de Robert a pesar del frío de octubre. Sabía que, exactamente. David intentó intervenir, sus instintos de abogado activándose a pesar de su evidente pánico. Robert, no digas nada más. Necesitamos revisar estos documentos en privado. Cállate, David, dijo Tyler sin quitarle los ojos de encima a su suegro. Su voz tenía una amenaza silenciosa que hizo que ambos hombres mayores se estremecieran. Creo que ya hemos pasado el punto de las maniobras legales. Las manos de Robert temblaban mientras extendía los documentos sobre su escritorio. Tyler pudo ver extractos bancarios, acuerdos legales y lo que parecía ser correspondencia que se remontaba a 15 años. Su difunta suegra había sido minuciosa en su documentación. El negocio naviero, comenzó Robert, su voz apenas un susurro. Nunca fue solo transporte. Hemos estado moviendo otras cosas, aceptando pagos de personas que necesitaban servicios de transporte discretos. Eleanor descubrió la operación de lavado de dinero hace 5 años.
Amanda jadeó desde el sofá, pero Tyler solo sintió una fría satisfacción. Eleanor Grayson le había parecido demasiado inteligente y observadora para ser completamente ignorante de las actividades de su marido. La anciana había estado jugando un juego más largo de lo que nadie se imaginaba. Pero esa no es la peor parte, continuó Robert, mirando directamente a Tyler con algo cercano al respeto por primera vez en 7 años. Eleanor descubrió que había estado desviando fondos del fideicomiso de Dylan para pagar la operación. La herencia de tu hijo la he estado usando como garantía para préstamos ilegales. La admisión golpeó a Tyler como un golpe físico, pero mantuvo su expresión neutral. Su hijo de 9 años acababa de revelar sin saberlo que su abuelo era un criminal que le había estado robando su futuro. La justicia poética era casi abrumadora. David dio un paso adelante desesperadamente. Robert, por favor. Podemos arreglar esto. El dinero se puede reponer, y las otras actividades pueden ser. ¿Pueden ser qué? Interrumpió Tyler, su voz bajando a un susurro peligroso. ¿Encubiertas? ¿Olvidadas? ¿Crees que voy a fingir que no escuché que el fondo universitario de mi hijo ha estado financiando tu empresa criminal? Se volvió hacia Amanda, que miraba a su padre con una mezcla de conmoción y creciente comprensión. ¿Sabías algo de esto? El silencio de Amanda fue respuesta suficiente. Tyler estudió su rostro y no vio ignorancia, sino el cálculo cuidadoso de alguien que intenta averiguar cuánto control de daños se necesita. Ella sabía algo, aunque no toda la extensión. El fondo fiduciario se puede restaurar, dijo finalmente, su voz adoptando el tono suplicante que usaba cuando intentaba manipularlo. Papi cometió errores, pero la familia perdona a la familia. Podemos superar esto juntos. Tyler se rió, un sonido desprovisto de humor que incomodó a todos en la habitación. ¿Familia? ¿Te refieres a la familia que acaba de declarar que yo no era realmente parte de ella? La familia que le ha estado robando a mi hijo mientras me trataba como a un empleado. Dylan, que había estado observando el drama de los adultos con los ojos muy abiertos, habló desde el sofá. Papá, estás enojado con el abuelo. La expresión de Tyler se suavizó al mirar a su hijo. Estoy decepcionado, Dylan. Muy decepcionado. Pero no contigo. Hiciste exactamente lo que tu abuela te pidió que hicieras. Se volvió hacia Robert y David, su rostro endureciéndose de nuevo. Esto es lo que va a pasar. Primero, me vas a transferir el 51% de la propiedad de todos los activos comerciales, con efecto inmediato. Considéralo una compensación por el robo y los años de falta de respeto. Eso es imposible, protestó David. La estructura del negocio no permite. Entonces reestructúrala, espetó Tyler. ¿Eres abogado? ¿No? Encuentra una manera. Segundo, el fondo fiduciario de Dylan será restaurado con un 20% de interés, y el control se me transferirá a mí como su padre. Robert recuperó la voz, parte de su vieja arrogancia regresando. ¿Y si me niego? ¿Irás a las autoridades? Tu hijo lo perdería todo si este negocio se destruye. La sonrisa de Tyler fue depredadora. ¿Quién dijo algo sobre las autoridades? Soy un trabajador de la construcción, Robert. Sé cómo hacer desaparecer los problemas permanentemente. Y a diferencia de ti, no dejo pruebas por ahí para que las encuentren los miembros de la familia. La amenaza quedó suspendida en el aire como humo. Tyler había aprendido la violencia en el ejército y la había refinado a través de años de tratar con subcontratistas difíciles y disputas sindicales. Tanto Robert como David entendieron que ya no estaban tratando con un yerno respetuoso que había tolerado años de condescendencia. Amanda se puso de pie bruscamente, su rostro enrojecido de ira. Tyler, no puedes amenazar a mi padre. Esta sigue siendo su casa, su negocio. Su empresa criminal, corrigió Tyler. Y no estoy amenazando. Simplemente estoy explicando las consecuencias naturales de traicionar a alguien como yo. Tu padre lo entiende, ¿verdad, Robert? Robert asintió lentamente, reconociendo finalmente el acero bajo el exterior de clase trabajadora de Tyler. Eleanor lo había visto años atrás y se había preparado en consecuencia. Sabía que su marido eventualmente se pasaría de la raya y le había dado a su nieto las herramientas para proteger a su padre. Hay una condición más, añadió Tyler, su voz bajando a apenas un susurro. David renuncia a todos los cargos relacionados con esta familia y su negocio, con efecto inmediato. Sus servicios ya no son necesarios. El rostro de David se puso blanco al darse cuenta de las implicaciones. Sin la cuenta de los Grayson, su bufete de abogados colapsaría en meses. Más importante aún, su conexión con Amanda se cortaría permanentemente. Tyler miró a su esposa,
que miraba a David con pánico en los ojos. Estaba empezando a comprender que su doble vida cuidadosamente construida se estaba desmoronando a su alrededor. El juego había cambiado por completo, y Tyler ya no jugaba a la defensiva. Capítulo 5. El cerco se estrecha. 3 días después de la reunión sobre la herencia, Tyler estaba sentado en la oficina de su casa revisando los documentos legales que transferirían el control del Imperio Grayson a él. David se había visto obligado a redactar los papeles bajo amenaza de ser expuesto, sus manos temblando mientras firmaba la renuncia a todo lo que Robert había pasado décadas construyendo. Pero el verdadero enfoque de Tyler estaba en las pruebas que había estado reuniendo sobre la traición de Amanda. La carpeta de Eleanor había contenido más que solo pruebas de los crímenes de Robert. Ocultas entre los documentos financieros había fotografías. Amanda y David en varios hoteles durante los últimos 2 años, con fecha y hora estampadas con la meticulosa caligrafía de Eleanor. La anciana había estado documentando la aventura, mucho antes de que Tyler la descubriera, preparándose para este momento con precisión quirúrgica. El teléfono de Tyler vibró con un mensaje de texto de uno de sus capataces de construcción. El mensaje era simple: paquete entregado según lo solicitado. Tyler sonrió sombríamente mientras borraba el mensaje. La primera fase de su venganza estaba ahora en marcha. Amanda entró en la oficina sin llamar, con el rostro tenso por el estrés. Había estado tratando de localizar a David toda la mañana, pero Tyler se había asegurado de que el abogado no estuviera disponible en el futuro previsible. David se enfrentaba actualmente a una inspección repentina de la Asociación de Abogados del Estado, provocada por una denuncia anónima sobre violaciones éticas. La inspección encontraría exactamente lo que Tyler había dispuesto que encontraran. «Tenemos que hablar», dijo Amanda, cerrando la puerta detrás de ella. Llevaba uno de sus trajes de diseñador, pero Tyler podía ver la tensión alrededor de sus ojos, la forma en que sus manos temblaban ligeramente cuando pensaba que él no la estaba mirando. «¿Sobre qué?», preguntó Tyler sin levantar la vista de sus papeles. Quería que se sintiera insignificante, indigna de su atención total. «Sobre lo que pasó con mi padre. Sobre la transferencia del negocio». Se acercó a su escritorio, su voz adquiriendo el tono seductor que una vez había usado para manipularlo. «Tyler, sé que hemos tenido nuestros problemas, pero todavía somos un equipo. Podemos usar esta oportunidad para construir algo increíble juntos». Tyler finalmente levantó la vista, sus ojos grises fríos y sin emociones. «Nosotros. No hay nosotros, Amanda. Estoy yo, limpiando el desastre que tu familia creó. Y estás tú, fingiendo que no sabías nada de esto». La máscara de Amanda se deslizó por un momento, revelando el cálculo debajo. «¿Qué quieres decir con eso?». En lugar de responder, Tyler abrió su portátil y giró la pantalla hacia ella. El vídeo mostraba a Amanda y David en lo que parecía ser el dormitorio de Dylan en la cabaña familiar, sus cuerpos entrelazados en la pequeña cama donde el hijo de Tyler una vez había dormido pacíficamente. El rostro de Amanda se puso blanco al reconocer las imágenes. «¿De dónde sacaste esto?». «He estado documentando tus actividades durante meses», dijo Tyler con naturalidad. Eleanor no fue la única que se preparó para este momento. «La pregunta es, ¿qué planeabas hacer después de que tú y David destruyerais a mi familia?». El vídeo continuó reproduciéndose, mostrando momentos íntimos entre Amanda y su amante, sus conversaciones susurradas sobre deshacerse de Tyler y llevarse a Dylan lejos de su influencia corruptora. Tyler observó cómo el rostro de su esposa se desmoronaba al darse cuenta de cuán completamente había sido expuesta. «No es lo que parece», susurró, la mentira automática y patética. Tyler se levantó lentamente, su figura de 1,88 metros erigiéndose sobre ella. «Es exactamente lo que parece. Has estado planeando alejarme a mi hijo mientras robabas todo por lo que he trabajado. ¿De verdad pensaste que no me daría cuenta? ¿Pensaste que era tan débil?». Amanda retrocedió hacia la puerta, sus tacones de diseñador resonando en el suelo de madera. «Tyler, por favor, podemos arreglar esto. Cometí errores, pero te amo. Amo a nuestra familia». «Amor», la risa de Tyler fue dura y amarga. «Amas el dinero de tu padre y las promesas de David sobre vuestro futuro juntos. Amas la idea de ser rica sin tener que trabajar por ello. Pero nunca me has amado a mí. Y desde luego no amas a Dylan lo suficiente como para protegerlo de tu egoísmo». Rodeó el escritorio, acorralándola contra la puerta. «Esto es lo que va a pasar, Amanda. Vas a hacer las maletas y te irás de esta casa esta noche. No te llevarás nada excepto la ropa que puedas cargar, y nunca contactarás a Dylan sin mi permiso». «No puedes quitarme a mi hijo», protestó ella, su voz elevándose con pánico.
Soy su madre. Tengo derechos. La sonrisa de Tyler fue depredadora. ¿Derechos? ¿Te refieres al derecho a cometer adulterio en la cama de tu hijo? ¿Al derecho a planear su secuestro con tu amante? Tengo horas de grabaciones de vídeo y audio que muestran exactamente qué clase de madre eres en realidad. Abrió otro archivo en su portátil, mostrando registros bancarios de las tarjetas de crédito secretas y cuentas ocultas de Amanda. También tengo pruebas del dinero que has estado robando de nuestras cuentas conjuntas para financiar tu aventura. Las facturas de hotel de David, tus compras de joyas, incluso el aborto que tuviste hace 6 meses cuando pensaste que el bebé podría no ser mío. Las rodillas de Amanda casi cedieron. El aborto había sido su secreto más profundo, el momento en que había elegido su aventura por encima de cualquier posibilidad de reconstruir su matrimonio. Tyler lo había sabido todo el tiempo. Había estado planeando esta confrontación con precisión metódica. Fuera, dijo Tyler en voz baja. Fuera antes de que haga algo de lo que ambos nos arrepintamos. Amanda buscó a tientas el pomo de la puerta, con las lágrimas corriendo por su rostro. ¿Y David? ¿Qué le hiciste? La expresión de Tyler no cambió. David está aprendiendo que hay consecuencias por traicionar a la persona equivocada. Para mañana por la mañana, estará inhabilitado, divorciado y arruinado financieramente. Su esposa se merece algo mejor que un marido infiel, ¿no crees? Mientras Amanda huía de la habitación, Tyler regresó a su escritorio y abrió otro archivo en su ordenador. La fase 1 estaba completa. Amanda estaba fuera de su casa y David estaba neutralizado. Pero la fase 2 sería aún más satisfactoria. Cogió su teléfono y marcó un número que había memorizado semanas atrás. Cuando una voz respondió, la sonrisa de Tyler fue fría y calculadora. Es la hora, dijo simplemente. Ejecuta la fase 2. Capítulo 6. Jaque mate. La mañana siguiente trajo noticias que se extendieron por los círculos sociales de élite como la pólvora. David Ensley había sido encontrado en su oficina a las 3 de la madrugada, triturando frenéticamente documentos e intentando transferir dinero a cuentas en el extranjero. Desafortunadamente para él, agentes federales habían estado esperando en su oficina desde la medianoche, alertados por una denuncia anónima sobre actividades de lavado de dinero relacionadas con el negocio naviero de los Grayson. Tyler vio la cobertura de las noticias desde la oficina de su obra, con Dylan sentado a su lado desayunando antes de ir a la escuela. Su hijo parecía notablemente no afectado por la repentina partida de su madre, lo que le dijo a Tyler todo lo que necesitaba saber sobre el nivel de implicación de Amanda en la vida de Dylan. «Papá», dijo Dylan entre bocados de cereal, «mamá va a volver». Tyler estudió el rostro de su hijo, buscando signos de angustia o confusión. En cambio, vio la misma inteligencia de ojos claros que había poseído Eleanor Grayson. «¿Quieres que vuelva?» Dylan consideró la pregunta seriamente. «No lo sé. Últimamente ha estado muy triste, y se enfada cuando no estás. Quizás necesita averiguar cómo volver a ser feliz». La sabiduría en las palabras de su hijo de 9 años golpeó a Tyler como un golpe físico. Dylan había estado observando cómo el matrimonio de sus padres se desintegraba y de alguna manera había entendido que la infelicidad de su madre estaba destruyendo su familia. Eleanor había elegido bien a su aliado. El teléfono de Tyler vibró con una llamada de su abogado. La investigación federal sobre el negocio naviero de los Grayson se había movido con una velocidad inusual, lo que sugería que alguien había proporcionado a las fuerzas del orden pruebas y documentación detalladas. Robert sería arrestado en cuestión de horas, su imperio desmoronándose mientras los investigadores congelaban activos y confiscaban registros. Pero la venganza de Tyler estaba lejos de estar completa. Había pasado semanas preparando la siguiente fase, usando los recursos y conexiones de su empresa de construcción para asegurar el máximo daño a todos los que lo habían traicionado. Amanda apareció en la obra justo después del mediodía, su apariencia usualmente perfecta, desaliñada y desesperada. Había estado alojándose en un motel barato desde que se fue de casa, con sus tarjetas de crédito congeladas por los investigadores federales que indagaban en la operación de lavado de dinero. Tyler la observó acercarse a través de la ventana de su oficina, notando cómo sus trabajadores dejaban lo que estaban haciendo para mirar a la mujer claramente fuera de lugar con ropa de diseñador. «Tyler, por favor», suplicó cuando finalmente le permitió entrar en su oficina. «Han arrestado a David. Papá va a ir a la cárcel, y los abogados dicen que podrían acusarme como cómplice. Tienes que ayudarme. Soy la madre de Dylan». Tyler se reclinó en su silla, estudiándola con la misma fría evaluación que usaría en los cimientos de un edificio a punto de colapsar. «¿Ayudarte? Después de todo lo que has hecho. Sé que cometí errores», continuó Amanda,
la desesperación haciendo su voz estridente. Pero estaba confundida, sola. Nunca estabas en casa, siempre trabajando. David me ofreció atención, me hizo sentir especial. No significó nada. Significó todo, corrigió Tyler. Significó que estabas dispuesta a destruir nuestra familia por unos momentos de sentirte especial. Significó que estabas dispuesta a dejar que tu padre le robara a nuestro hijo mientras jugabas a las casitas con otro hombre. Se levantó y se dirigió a la ventana, mirando a su equipo de construcción. Eran hombres honestos que trabajaban duro por sus familias, que entendían la lealtad y el compromiso. ¿Quieres saber la diferencia entre tú y ellos? Ellos saben lo que tienen y lo protegen. Tú tiraste todo lo real por algo falso. Amanda se acercó, su mano buscando su brazo. Tyler, te lo ruego. Haré cualquier cosa para arreglar esto. Firmaré cualquier papel que quieras, te daré la custodia total, cualquier cosa. Simplemente no dejes que me destruyan por completo. Tyler se giró para mirarla, su expresión ilegible. ¿Destroyed, Amanda? Tú te destruiste a ti misma. Yo solo me aseguré de que hubiera consecuencias. Abrió el cajón de su escritorio y sacó un sobre grueso. Tus papeles de divorcio. Te ofrezco una opción. Fírmalos ahora y vete con un pequeño acuerdo. O lucha contra mí en los tribunales y piérdelo todo mientras la investigación federal se expande para incluir tu papel en el lavado de dinero. El rostro de Amanda se descompuso al darse cuenta del alcance de la planificación de Tyler. ¿Tú orquestaste todo esto? La investigación, el arresto de David, todo. Proporcioné a las fuerzas del orden pruebas de crímenes que realmente se cometieron, aclaró Tyler. Tu padre eligió convertirse en un criminal. David eligió ayudarlo. Tu eligistrationer a tu familia. Yo solo me aseguré de que la verdad saliera a la luz. Ella cogió el sobre con manos temblorosas, escaneando los términos del acuerdo de divorcio. Tyler le ofrecía $50,000 y sus efectos personales, una fracción de lo que podría haber reclamado en un divorcio normal, pero más de lo que tendría después de los honorarios legales y los posibles cargos criminales. Si firmo esto, ¿qué pasa con Dylan? La expresión de Tyler se suavizó ligeramente al mencionar a su hijo. Dylan se queda conmigo. Puedes tener visitas supervisadas una vez al mes, asumiendo que te mantengas fuera de problemas y demuestres que puedes ser estable. Él se merece algo mejor que ver a su madre perseguir a hombres que hacen promesas vacías. Amanda firmó los papeles con lágrimas corriendo por su rostro, su pluma de diseñador arañando los documentos que ponían fin a su matrimonio y sellaban su destino. Tyler observó sin emoción, sintiendo solo la fría satisfacción de un trabajo completado a fondo. Mientras se preparaba para irse, Amanda se volvió una última vez. ¿Y si hubiera elegido de otra manera? ¿Y si hubiera terminado la aventura e intentado salvar nuestro matrimonio? Tyler consideró las preguntas seriamente. Entonces no estaríamos aquí. Pero no elegiste de otra manera, Amanda. Elegiste traicionar a las personas que más te amaban. Esa elección tiene consecuencias. Después de que ella se fue, Tyler llamó a la escuela de Dylan para organizar una recogida temprana. Su hijo merecía escuchar sobre el divorcio de su padre, no de los chismes del patio de recreo o de los informes de noticias. Mientras conducía hacia la escuela, Tyler sintió algo que no había experimentado en meses: paz. La guerra había terminado, y él había ganado por completo. Capítulo 7. Reconstruyendo desde las cenizas. 6 meses después de que el divorcio se finalizara, Tyler estaba de pie en el dormitorio principal de lo que una vez fue la finca de los Grayson, ahora legalmente su propiedad a través de la adquisición del negocio. La investigación federal había resultado en una sentencia de 15 años para Robert por lavado de dinero y evasión de impuestos. David había negociado un acuerdo de culpabilidad por 7 años a cambio de su testimonio, su bufete de abogados destruido y su esposa solicitando con éxito el divorcio con pruebas de su infidelidad. Dylan se estaba adaptando bien a su nueva situación de vida, aunque Tyler se había cuidado de eliminar cualquier recordatorio de los anteriores dueños de la habitación. El niño había comenzado terapia para ayudar a procesar el divorcio de sus padres, pero parecía notablemente resiliente. Su relación con Tyler se había fortalecido a través de la dura prueba, construida sobre la honestidad y el respeto mutuo en lugar del amor condicional que había recibido de su madre y su abuelo. Amanda había violado los términos de su acuerdo de divorcio en 3 meses, intentando contactar a Dylan directamente a través de las redes sociales y tratando de ponerlo en contra de Tyler con historias lacrimógenas sobre cómo su padre había arruinado su vida. Tyler había respondido haciendo que le revocaran por completo sus derechos de visita supervisada, una decisión que el juez del Tribunal de Familia apoyó después de revisar las pruebas de sus continuos intentos de manipulación.
El negocio de construcción de Tyler se había expandido rápidamente con la adición de los activos legítimos de la compañía naviera. Había vendido las propiedades conectadas a actividades ilegales y utilizado las ganancias para establecer un fondo universitario para Dylan que empequeñecía lo que Robert había previsto originalmente. Más importante aún, Tyler tenía el control total sobre cada aspecto de su vida y la de su hijo por primera vez desde que comenzó su matrimonio. Pero Tyler no había terminado con su venganza. Amanda había encontrado trabajo como agente inmobiliaria en una ciudad vecina, tratando de reconstruir su vida con un apartamento modesto y un sedán de 10 años. Había intentado salir con varios hombres, pero la reputación y las conexiones de Tyler en la comunidad empresarial le dificultaban encontrar a alguien dispuesto a arriesgarse a asociarse con la exesposa de alguien conocido por su respuesta despiadada a la traición. Tyler había sido paciente, pero esta noche marcaba la finalización de la última fase de su plan. Descubrió que Amanda planeaba dejar el estado, aceptando una oferta de trabajo en California donde esperaba empezar de nuevo. Tyler no podía permitir que escapara de las consecuencias de sus acciones tan fácilmente. Su teléfono vibró con un mensaje de texto, paquete entregado según lo solicitado. Tyler sonrió al leer las palabras, sabiendo que Amanda estaba a punto de descubrir que la geografía no la protegería de la reputación que se había ganado. El paquete era un dossier completo que el investigador privado de Tyler había entregado al nuevo empleador de Amanda. Un relato detallado de su papel en la empresa criminal de su familia, su aventura que destruyó su matrimonio y sus intentos posteriores de manipular a su propio hijo en contra de su padre. La firma inmobiliaria de California retiraría su oferta de trabajo por la mañana, y las referencias de Amanda asegurarían que ninguna empresa de renombre la contratara en el futuro. Tyler también había dispuesto que el casero de Amanda recibiera pruebas de sus crecientes deudas e historial laboral inestable. Su contrato de arrendamiento sería rescindido en una semana, forzándola a volver a alojarse en moteles baratos mientras buscaba un trabajo que nunca se materializaría. Dylan entró en el dormitorio principal con sus deberes y se acomodó en la silla de lectura junto a la ventana. Tyler se había asegurado de que su hijo se sintiera cómodo en cada habitación de su nuevo hogar, borrando los recuerdos del dominio de su abuelo y la traición de su madre. «Papá», dijo Dylan, levantando la vista de sus problemas de matemáticas, «la señora Peterson en la escuela me preguntó si extrañaba a mamá. Le dije que extrañaba a la mamá que pensé que tenía, pero no a la mamá que realmente era. ¿Estuvo bien decir eso?» Tyler dejó los documentos de negocios que estaba revisando y se sentó en el borde de la silla. La inteligencia emocional de su hijo continuaba asombrándolo, la capacidad del niño para articular sentimientos complejos con simple honestidad. «Eso fue muy sabio», dijo Tyler seriamente. «La gente cambia, y a veces tenemos que aceptar que la persona que amábamos no es la persona en la que se convirtieron. Está bien extrañar lo que pensábamos que teníamos mientras nos alegramos de no tener que vivir con la realidad». Dylan asintió y volvió a sus deberes, la conversación completa de la manera que solo los niños pueden manejar. Tyler observó a su hijo trabajar, sintiendo una feroz protección que ardía como fuego en su pecho. Cualquiera que amenazara la felicidad o la seguridad de Dylan se enfrentaría a la misma destrucción metódica que Tyler había infligido a Amanda, David y Robert. El teléfono de Tyler sonó con una llamada de su capataz. El último proyecto de construcción iba adelantado y por debajo del presupuesto, un testimonio de la calidad del trabajo que Tyler exigía a sus equipos. El éxito era la mejor venganza contra aquellos que lo habían descartado como indigno, pero también era la base del imperio que estaba construyendo para el futuro de Dylan. Mientras discutía los detalles del proyecto con su capataz, Tyler se vio a sí mismo en el espejo del dormitorio. El hombre que le devolvía la mirada era más duro que el que se había casado con Amanda hacía 8 años, marcado por la traición pero fortalecido por la victoria. Aprendió que la misericordia era un lujo que no podía permitirse cuando se trataba de proteger a su familia. La llamada telefónica terminó, y Tyler volvió a sus documentos. Mañana traería nuevos desafíos y oportunidades, pero esta noche estaba contento de sentarse con su hijo en la casa que una vez perteneció a sus enemigos, planeando el futuro que había construido sobre las cenizas de su destrucción. Tyler Brooks nunca había sido de los que perdonan o olvidan, y esta noche, ese hecho le trajo una paz completa. Capítulo 8. La paciencia del cazador. Habían pasado 2 años desde el divorcio de Tyler, y Dylan prosperaba en su nueva vida. El niño de 11 años había crecido en altura y fuerza, mostrando signos tempranos de heredar la presencia física y la fortaleza mental de su padre. Sus notas eran excelentes, sus amistades saludables, y su relación con Tyler se había profundizado en algo que se acercaba a una verdadera asociación. Amanda, mientras tanto,
Había descendido a una espiral de pobreza y desesperación que Tyler monitoreaba con desapego clínico. Se había visto obligada a declararse en bancarrota después de no encontrar un empleo estable, su reputación en la comunidad empresarial completamente destruida por la campaña metódica de Tyler. Actualmente trabajaba en turnos de noche en una fábrica fuera de la ciudad, viviendo en un estudio que los investigadores de Tyler describieron como apenas habitable. Tyler no sentía ninguna simpatía por su sufrimiento. En su visión del mundo, las consecuencias se ganaban a través de las elecciones, y Amanda simplemente estaba experimentando el resultado natural de su traición. Pero Tyler no estaba satisfecho con su mera pobreza. Quería su destrucción completa, el tipo de derrota total que serviría como un recordatorio permanente de lo que le sucedía a quienes se cruzaban en su camino. La oportunidad para la venganza final llegó a través de una fuente inesperada, la exesposa de David Ensley, Patricia. La mujer había contactado a Tyler a través de su abogado, solicitando una reunión privada para discutir asuntos de interés mutuo. Tyler aceptó, curioso por lo que la exesposa del deshonrado abogado podría querer de él. Patricia Ensley era una mujer refinada de unos 40 y tantos años, su cabello canoso peinado elegantemente a pesar de la obvia tensión financiera de su divorcio. Se encontró con Tyler en un restaurante de lujo, su energía nerviosa sugiriendo que estaba a punto de proponer algo significativo. Sr. Brooks, comenzó después de que hubieran ordenado. Quiero agradecerle por lo que le hizo a mi esposo. Sé que suena extraño, pero descubrir la aventura de David fue en realidad una bendición. Me liberó de un matrimonio que había sido una mentira durante años. Tyler la estudió cuidadosamente, notando la inteligencia en sus ojos y el acero bajo su educado comportamiento. ¿Qué quiere, señora Ensley? Ahora es Patricia. He recuperado mi apellido de soltera. Y lo que quiero es justicia, para ambos. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando apenas un susurro. David le ha estado escribiendo cartas a Amanda desde la prisión. Cartas de amor, prometiéndole que la esperará, que estarán juntos cuando salga. Tyler sintió que su mandíbula se tensaba. La idea de que David y Amanda mantuvieran su relación a pesar de todo lo que había sucedido era intolerable. ¿Cómo sabe lo de las cartas? Porque todavía recibo su correspondencia legal. Aún no estamos divorciados, solo separados a la espera de que complete su sentencia. Los funcionarios de la prisión me envían copias de todo lo que envía o recibe. Patricia sonrió fríamente. David cree que has sido astuto, pero he estado documentando cada comunicación. Metió la mano en su bolso y sacó un sobre grueso. Copias de cada carta que le ha enviado a Amanda en los últimos 18 meses. Discutieron planes para cuando sea liberado, dónde vivirán, cómo empezarán de nuevo juntos. Pero lo más importante, discutieron sobre Dylan. La sangre de Tyler se heló. ¿Qué pasa con Dylan? Planean llevárselo, dijo Patricia en voz baja. No un secuestro, exactamente. Pero quieren convencerlo de que tú eres el villano que destruyó a su familia. David ha estado investigando formas de desafiar tu custodia, alegando que tus métodos para obtener el divorcio fueron ilegales o coercitivos. El sobre se sentía pesado en las manos de Tyler mientras lo abría y comenzaba a leer. La caligrafía de David era precisa y legalista, pero las emociones detrás de las palabras eran claras. Genuinamente creía que él y Amanda eran víctimas de la persecución vengativa de Tyler, y planeaba ayudarla a recuperar a su hijo una vez que su sentencia estuviera completa. ¿Por qué me muestra esto?, preguntó Tyler, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Porque quiero que David sufra de la manera en que yo sufrí cuando descubrí su traición, respondió Patricia, su voz endureciéndose. Destruyó nuestra familia por una fantasía, y quiero que esa fantasía se convierta en una pesadilla. ¿Me ayudará? Tyler estudió a la mujer frente a él, reconociendo un espíritu afín en su deseo de venganza completa. ¿Qué tenía en mente? La sonrisa de Patricia fue depredadora. David sale en 5 años. Amanda apenas sobrevive con su salario actual, pero se aferra a la esperanza de que David la salvará cuando sea liberado. ¿Y si nos aseguramos de que esa esperanza se convierta en la decepción más devastadora posible? Ella esbozó su plan con la precisión de alguien que había estado pensando en la venganza durante meses. Tyler usaría sus conexiones para monitorear las comunicaciones y movimientos de Amanda, mientras que Patricia le daría a David información falsa sobre la lealtad y devoción de Amanda. Cuando David finalmente fuera liberado, descubriría que la mujer con la que había estado soñando se había ido por completo, dejándolo sin nada. Pero el verdadero golpe, continuó Patricia, será cuando David se dé cuenta de que Amanda nunca lo amó en absoluto. Lo estaba usando para tener acceso al dinero de la familia y al estatus social. Cuando esas cosas desaparecieron,
también lo hizo su interés en él. Tyler consideró la propuesta cuidadosamente. Era elaborada, requería años de cuidadosa manipulación, pero el impacto psicológico sería devastador. David perdería no solo su libertad y su carrera, sino también su fe en la única relación que creía que había hecho que sus sacrificios valieran la pena. Hay una modificación que me gustaría hacer, dijo Tyler finalmente. Dylan necesita entender quién es realmente su madre, no solo que eligió mal. Quiero que vea la evidencia de su manipulación y egoísmo para que nunca dude de que tomé la decisión correcta al protegerlo. Patricia asintió con aprobación. Un hijo debe saber la verdad sobre sus padres. Las hijas de David ciertamente aprendieron la verdad sobre su padre. Se dieron la mano sobre la mesa, sellando una alianza construida sobre un deseo mutuo de la destrucción completa de sus traidores. Tyler sintió una familiar sensación de satisfacción al imaginar el rostro de David cuando finalmente entendiera que su sentencia de 5 años había sido solo el comienzo de su castigo. Tyler Brooks había construido su vida sobre el principio de que la traición exigía consecuencias absolutas. Ahora tenía una socia que entendía ese principio tan claramente como él. Capítulo 9. Justicia perfecta. 5 años después, Tyler estaba en la oficina principal de Brooks Industries, el imperio que había construido sobre las ruinas del negocio naviero de los Grayson. Dylan, ahora de 16 años y casi tan alto como su padre, revisaba solicitudes universitarias en la mesa de conferencias. El chico había heredado la ética de trabajo y la inteligencia de Tyler, obteniendo sobresalientes en todo mientras también destacaba en deportes y actividades de liderazgo. La fase final de la venganza de Tyler estaba llegando a su conclusión. David Ensley había sido liberado de prisión hacía 6 meses, emergiendo para descubrir que el mundo que había dejado atrás se había transformado por completo. Su licencia de abogado fue revocada permanentemente, sus activos confiscados y su reputación destruida sin posibilidad de reparación. Más devastador aún, Amanda se había ido. Patricia Ensley había ejecutado su parte de su plan con precisión artística. A través de una cuidadosa manipulación de la correspondencia de David y filtraciones estratégicas de información, había convencido al abogado encarcelado de que Amanda esperaba fielmente su regreso. David había pasado 5 años escribiendo cartas de amor a una mujer que había dejado de leerlas después del primer año. Tyler había dispuesto que Amanda conociera a Marcus Webb, un viudo adinerado que poseía una cadena de restaurantes en Arizona. Marcus era solitario, generoso y completamente inconsciente de la historia de Amanda. Tyler se había asegurado de que Amanda pareciera una divorciada encantadora en busca de un nuevo comienzo, y se había desarrollado una relación exactamente como Tyler había predicho. Amanda se había casado con Marcus en 18 meses y se mudó a Phoenix, donde ahora vivía el estilo de vida cómodo que siempre había anhelado. Rara vez mencionaba su primer matrimonio o a su hijo, diciéndole a Marcus solo que su exmarido había sido controlador y que los problemas de custodia complicaban el contacto con Dylan. Dylan sabía la verdad sobre la nueva vida de su madre a través de los investigadores privados que Tyler empleaba para monitorear la situación. El adolescente había procesado la información con el mismo pragmatismo de ojos claros que había mostrado de niño, entendiendo que su madre había elegido la riqueza y la comodidad por encima de cualquier relación con su hijo. No es una mala persona, le había dicho Dylan a Tyler después de enterarse del nuevo matrimonio de Amanda. Solo es débil. Necesita que alguien la cuide, y Marcus lo hace mejor de lo que tú podrías haberlo hecho. Probablemente sea mejor para todos. Tyler estaba orgulloso de la madurez emocional de su hijo, aunque sospechaba que Dylan había heredado la capacidad de Eleanor Grayson para ver a través de las apariencias de las personas. El chico entendía que su madre era fundamentalmente egoísta, eligiendo el camino de menor resistencia sin importar a quién lastimara. La liberación de David de la prisión había sido cuidadosamente orquestada para maximizar su destrucción psicológica. Tyler había dispuesto que lo recogiera un investigador privado que le dio la noticia del nuevo matrimonio de Amanda junto con fotografías de su nueva vida. La reacción de David había sido capturada en vídeo, un colapso emocional completo al darse cuenta de que su sacrificio de 5 años había sido en vano. Patricia había estado esperando en el apartamento de David cuando llegó, entregándole los papeles finales de divorcio y las notificaciones de desalojo. Había pasado los años de prisión reconstruyendo su vida y mudando a sus hijas al otro lado del país, asegurándose de que David no tuviera conexiones familiares que lo sostuvieran durante su caída. Actualmente vive en un refugio para personas sin hogar en el centro, informó Patricia durante su reunión final con Tyler. Solicitó trabajo en varias fábricas y supermercados, pero sus antecedentes penales lo hacen inelegible para cualquier cosa que no sea trabajo manual.
Sus hijas han rechazado todo contacto, y sus antiguos socios de la firma no le devuelven las llamadas. Tyler sintió la profunda satisfacción de un plan ejecutado a la perfección. David lo había perdido todo: su carrera, su familia, su libertad y finalmente, su esperanza. El hombre que había ayudado a destruir el matrimonio de Tyler ahora experimentaba el mismo aislamiento y desesperación que Tyler había sentido una vez, pero sin la fuerza y los recursos para defenderse. «Papá», dijo Dylan desde la mesa de conferencias, levantando la vista de sus solicitudes universitarias. «Me admitieron en Stanford, admisión temprana». Tyler sonrió, sintiendo un orgullo genuino por los logros de su hijo. Dylan se había ganado este éxito con su propio esfuerzo e inteligencia, construyendo sobre la base que Tyler le había proporcionado pero creando su propio camino hacia adelante. «Son excelentes noticias. ¿Estás seguro de que es a donde quieres ir?» Dylan asintió con confianza. «Quiero estudiar negocios e ingeniería, tal vez hacerme cargo de la empresa algún día. Pero también quiero entender cómo personas como el abuelo y David justifican sus elecciones ante sí mismos. La psicología podría ser útil para reconocer las amenazas antes de que se conviertan en problemas». Tyler sintió un escalofrío de reconocimiento al escuchar su propio pensamiento estratégico reflejado en las palabras de su hijo. Dylan se estaba convirtiendo en el tipo de hombre que podía protegerse a sí mismo y a su familia de la traición. Alguien que entendía que el perdón era a menudo solo otra palabra para la debilidad. «¿Y tu madre?», preguntó Tyler con cuidado. «¿Quieres contactarla sobre la universidad? Quizás hacerle saber lo de Stanford». Dylan consideró la pregunta seriamente antes de negar con la cabeza. «Ella tomó su decisión cuando eligió a Marcus en lugar de mantenerse en contacto conmigo. No necesito su aprobación ni su dinero. Además, podría intentar usar mi éxito para quedar bien con su nueva familia». Tyler asintió con aprobación. Su hijo había aprendido la lección más importante de todas, que la confianza, una vez rota, nunca puede repararse por completo. Dylan sería generoso y leal con aquellos que se lo ganaran, pero despiadado con cualquiera que lo traicionara. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad que ahora dominaba Tyler, reflexionó sobre el viaje que lo había llevado a este momento. Robert Grayson cumplía los últimos años de su sentencia, quebrado por la pérdida de todo lo que había construido. David Ensley estaba sin hogar y sin esperanza, destruido por sus propias elecciones y la paciente venganza de Tyler. Amanda había conseguido lo que siempre había querido: un marido rico y una vida cómoda, pero a costa de perder a su hijo para siempre. Tyler había ganado por completo. Pero más importante aún, había construido algo duradero. Brooks Industries proporcionaría a Dylan los recursos y el poder para protegerse contra futuras amenazas. Las lecciones que Tyler había aprendido a través de la traición y la venganza asegurarían que su hijo nunca sufriera las mismas vulnerabilidades. Tyler Brooks nunca había aprendido a perdonar, y nunca lo haría. En su experiencia, el perdón era como las personas débiles llamaban a su incapacidad para exigir justicia. Había elegido un camino diferente, uno que lo llevó a la victoria total sobre todos los que alguna vez lo habían subestimado. Mientras Dylan recogía sus solicitudes universitarias y subía a su habitación, Tyler permaneció en la oficina, planeando la siguiente fase de la expansión de su imperio. Mañana traería nuevos desafíos y oportunidades, pero esta noche estaba contento con el conocimiento de que había construido un legado que protegería a su familia por generaciones. El niño que había crecido en un parque de casas rodantes se había convertido en un hombre que poseía la mansión, el negocio y el poder para destruir a cualquiera que amenazara lo que había construido. Y Dylan heredaría no solo la riqueza, sino el conocimiento de cómo conservarla. Tyler Brooks había aprendido que en un mundo lleno de traidores y aprovechados, la única seguridad provenía de ser lo suficientemente fuerte como para hacerles pagar a todos. Era una lección que le transmitiría a su hijo, junto con todo lo demás por lo que había luchado para construir. La guerra había terminado, y Tyler había ganado todo lo que importaba. Y ahí lo tienen, otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si les ha gustado esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa un mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos.